La noticia ha sacudido los cimientos del panorama político español como un terremoto de magnitud histórica. La Guardia Civil, en una operación que llevaba semanas gestándose en secreto, ha irrumpido en una de las mansiones de lujo propiedad de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y lo que se ha encontrado allí supera las peores sospechas. Hablamos de millones de euros en metálico, joyas, documentos comprometedores y pruebas directas de un saqueo sistemático. Lo que hasta hace poco muchos denunciaban como rumores, hoy se ha confirmado en un golpe judicial que puede arrastrar al mismísimo presidente del gobierno a la ruina política y personal. Las imágenes de los registros no tardaron en filtrarse, maletas repletas de billetes perfectamente apilados, sobres escondidos en dobles fondos de muebles, cajas fuertes ocultas tras paneles de diseño. El espectáculo era dantesco, casi mafioso, propio de una película de crimen organizado. Los agentes no daban crédito, lo que parecía una residencia familiar en un barrio de élite madrileño se convirtió, de golpe, en la escena de un botín millonario acumulado gracias a influencias, contratos amañados y favores políticos. El hallazgo confirma lo que los críticos del sanchismo llevaban años denunciando, que la familia presidencial vivía instalada en un lujo injustificable, muy por encima de sus ingresos declarados. Mientras el pueblo español sufría la inflación, los impuestos asfixiantes y la precariedad, en esa mansión se acumulaban fortunas sospechosas que ahora tienen un origen cada vez más claro, la trama de adjudicaciones irregulares y las mordidas del círculo íntimo del PSOE. Lo más escandaloso no es solo la cantidad incautada, sino lo que representa, un símbolo de la descomposición total del régimen de Sánchez. La Guardia Civil no actuó por capricho, actuó porque ya había indicios contundentes de blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Y las primeras informaciones aseguran que entre los documentos encontrados habría listas de empresarios y políticos involucrados en pagos secretos para obtener contratos públicos, lo que convierte esta operación en la antesala de un escándalo monumental. La pregunta que retumba en las calles, en las tertulias y en los pasillos del Congreso es inevitable: ¿hasta dónde sabía Pedro Sánchez? ¿Era cómplice de lo que su esposa escondía? ¿O acaso era el cerebro de todo este engranaje mafioso? Lo cierto es que las pruebas halladas parecen demasiado grandes, demasiado organizadas y demasiado sofisticadas como para reducirlas a un simple exceso de la primera dama. Esto huele a sistema, a estructura delictiva sostenida desde las más altas esferas del poder. La operación que terminó por dinamitar la fachada de impunidad del sanchismo no fue improvisada ni mucho menos. Durante meses, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, UCO, había estado siguiendo discretamente los pasos de Begoña Gómez y su entorno. Cada movimiento bancario sospechoso, cada llamada interceptada, cada visita de intermediarios a la mansión de Madrid, todo estaba siendo registrado con un celo implacable. Y el resultado de esas pesquisas fue tan abrumador que no dejó lugar a dudas: había que actuar, y había que hacerlo de forma fulminante. El operativo arrancó en plena madrugada, en una urbanización blindada donde la élite política y empresarial suele refugiarse del escrutinio público. La orden judicial era clara: registrar cada rincón de la vivienda, abrir cada caja fuerte, inspeccionar hasta los rincones más insospechados. Los agentes, acostumbrados a todo tipo de escenarios, quedaron atónitos con lo que encontraron. No se trataba de un simple caso de evasión fiscal ni de algún descuido administrativo, como suelen decir los socialistas cuando se descubren sus escándalos. Era un arsenal de pruebas de corrupción descarada, acumulado como si la mansión fuera un banco paralelo del PSOE. Las primeras filtraciones hablan de más de 15 millones de euros en metálico, distribuidos en maletas de viaje y bolsas de lujo escondidas en habitaciones secretas. Junto a ese dinero se hallaron joyas valoradas en varios millones más, relojes de edición limitada, collares de diamantes, lingotes de oro con numeraciones borradas. Todo un botín digno de un cartel criminal, pero que en este caso estaba en manos de la mismísima esposa del presidente del gobierno. Pero lo verdaderamente devastador fueron los documentos incautados. Carpetas con contratos públicos inflados, correos electrónicos impresos donde se detallaban los pagos de empresarios a cambio de adjudicaciones, e incluso manuscritos en los que se mencionaban nombres de ministros y altos cargos vinculados directamente a las operaciones. Entre esos papeles, se habría encontrado correspondencia que deja en evidencia la implicación de José Luis Ábalos, Santos Cerdán y hasta el propio Óscar Puente en la red de favores y mordidas. Según las fuentes de la investigación, el hallazgo que más ha hecho temblar a Moncloa son los registros de transferencias internacionales. Varios movimientos apuntan a cuentas en paraísos fiscales a nombre de sociedades pantalla vinculadas con la familia Sánchez Gómez. El esquema sería de manual, adjudicación inflada,
mordida al empresario, triangulación de dinero en el extranjero y retorno parcial en efectivo que terminaba escondido en la mansión. Un sistema tan descarado que difícilmente podrá ser explicado como un simple error administrativo. La reacción política fue inmediata y brutal. Los partidos de la oposición exigieron explicaciones urgentes, pero Sánchez guardó silencio. No compareció ante la prensa, no acudió a dar la cara al Congreso, no dio ninguna declaración. El presidente, acostumbrado a escapar de los escándalos con discursos vacíos y apelaciones al fascismo de la derecha, esta vez no pudo improvisar nada. Porque el dinero no miente, los documentos no mienten, y la Guardia Civil no responde a eslóganes propagandísticos. En el Congreso, las sesiones se convirtieron en un campo de batalla político. Santiago Abascal, con el informe de la UCO en la mano, acusó directamente a Sánchez de ser el jefe de una organización criminal. Alberto Núñez Feijóo exigió la dimisión inmediata del presidente y la convocatoria de elecciones anticipadas. Los diputados socialistas, nerviosos, apenas podían mantener la compostura, mientras algunos de ellos reconocían en privado que la situación era insostenible. Pero lo más explosivo fue la reacción internacional. Medios europeos como Le Monde, The Guardian y Der Spiegel abrieron sus portadas con titulares demoledores: la esposa del presidente español bajo investigación por corrupción millonaria, escándalo en Moncloa, hallados millones en mansión vinculada a Begoña Gómez. En Bruselas, eurodiputados conservadores exigieron una investigación comunitaria sobre el uso de fondos europeos en España, insinuando que parte de ese dinero podría haber terminado en los bolsillos de la familia presidencial. La presión no tardó en crecer también dentro de las filas socialistas. Algunos varones regionales, temerosos de un desplome electoral sin precedentes, comenzaron a deslizar que Sánchez debía dar un paso al lado. La lealtad se resquebrajaba, y el PSOE se enfrentaba a un escenario de fractura interna que podía dejarlo herido de muerte durante años. Mientras tanto, la opinión pública reaccionaba con indignación. Las redes sociales se inundaron de imágenes de las maletas repletas de dinero, convertidas en memes que ridiculizaban a Sánchez y a su esposa. Manifestaciones espontáneas surgieron en varias ciudades, con ciudadanos reclamando la dimisión inmediata del presidente y gritando consignas contra la corrupción del PSOE. Lo que parecía un escándalo más se transformaba en una tormenta perfecta que podía acabar derrumbando todo el edificio del sanchismo. Y aquí surge la pregunta clave: ¿puede Sánchez resistir un escándalo de tal magnitud? Los analistas coinciden en que no. Porque no se trata de acusaciones genéricas, ni de interpretaciones políticas, ni de rumores sin pruebas. Se trata de millones en efectivo, joyas, documentos y transferencias rastreables. Se trata de evidencias tan contundentes que, en cualquier democracia seria, ya habrían provocado la caída inmediata del gobierno. La magnitud de este escándalo supera incluso al caso Koldo, al caso Ábalos o al caso Armengol. Porque no hablamos de ministros o cargos intermedios, hablamos de la mismísima esposa del presidente. Si Begoña Gómez termina imputada y encarcelada, el golpe a la credibilidad de Pedro Sánchez será definitivo. Ninguna campaña propagandística, ninguna cortina de humo mediática podrá tapar lo obvio, que el sanchismo se convirtió en una maquinaria para el saqueo sistemático de España. Lo más inquietante es que las investigaciones de la Guardia Civil apenas han comenzado. Los 15 millones encontrados en la mansión podrían ser solo la punta del iceberg. Si se confirman las transferencias internacionales y las conexiones con paraísos fiscales, la cifra final podría ascender a cientos de millones. Y entonces ya no estaríamos hablando solo de corrupción, sino de un crimen de Estado a gran escala. El escándalo alcanzó una dimensión aún más monstruosa cuando se conoció que el juez instructor, armado con las pruebas incautadas por la Guardia Civil, había citado de manera formal a Begoña Gómez a declarar en calidad de investigada. El golpe fue letal. La esposa del presidente, hasta entonces blindada por el aparato mediático del PSOE y presentada como víctima de una supuesta persecución judicial, pasaba de inmediato a convertirse en la protagonista de un proceso penal por delitos gravísimos. Tráfico de influencias, blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito, pertenencia a organización criminal. Las acusaciones eran tan aplastantes que los pocos defensores que le quedaban apenas podían balbucear excusas. El día de su citación judicial, las cámaras se agolparon frente a los juzgados. Begoña, que en otras épocas había paseado altiva en actos oficiales, bajaba del coche con gesto desencajado, rodeada de un cordón policial que apenas podía contener a la multitud enfurecida que la recibía con gritos de ladrona: a la cárcel. Devuelve lo robado.
La escena fue transmitida en directo por todas las cadenas de televisión, y la indignación popular alcanzó niveles desconocidos desde los peores escándalos de corrupción en la historia reciente de España. En paralelo, Pedro Sánchez se refugiaba en la Moncloa, convertido en un presidente asediado, con la credibilidad destrozada y con la certeza de que el poder se le escurría de las manos. Sus comparecencias públicas se redujeron a declaraciones vagas, llenas de palabras huecas sobre respeto a la justicia y confianza en el Estado de Derecho. Pero nadie le creía. Ni los españoles de a pie, ni los jueces que instruían la causa, ni siquiera los varones de su propio partido, que empezaban a moverse para salvarse del naufragio que se avecinaba. Los detalles que emergían del sumario judicial eran todavía más devastadores. Los agentes de la UCO habían confirmado que, entre los documentos incautados en la mansión, existían comunicaciones directas entre empresarios y despachos vinculados a Moncloa. Había correos que mencionaban reuniones en las que Pedro Sánchez estaba presente, conversaciones en las que se hablaba de la primera dama como garante de adjudicaciones y mensajes donde se confirmaban pagos a cambio de contratos públicos. Era la prueba irrefutable de que la corrupción no era un accidente, sino una maquinaria perfectamente engrasada que operaba bajo el paraguas del poder presidencial. El Congreso se convirtió en un polvorín. En las sesiones de control al gobierno, la oposición arremetía sin piedad. Santiago Abascal espetaba a Sánchez que debía ser el primer presidente de España en dimitir por corrupción familiar directa. Alberto Núñez Feijóo exigía elecciones inmediatas, advirtiendo que el país no puede estar gobernado por alguien que despacha con jueces mientras su esposa es investigada por ocultar millones en efectivo. Incluso formaciones más moderadas, como Ciudadanos y algunos diputados independientes, se sumaban al coro que pedía la salida inmediata de Sánchez. La respuesta del presidente fue un silencio cada vez más atronador. Moncloa intentaba desplegar una cortina de humo, filtrando noticias irrelevantes y lanzando ataques contra la oposición, pero el efecto era nulo. Los españoles ya no hablaban de otra cosa. En los bares, en los mercados, en las redes sociales, el tema era único: los millones encontrados en la mansión de Begoña. La rabia era incontenible. ¿Cómo podían predicar justicia social quienes vivían rodeados de maletas de dinero en efectivo? ¿Cómo podía hablar Sánchez de igualdad mientras su esposa disfrutaba de lujos comprados con mordidas? Y entonces llegó el anuncio que puso la puntilla: el juez, tras analizar las pruebas y escuchar a los investigadores, ordenaba medidas cautelares contra Begoña Gómez, incluyendo la retirada de su pasaporte y la obligación de comparecer semanalmente en los juzgados. Era el preludio de lo inevitable: la prisión preventiva. El fiscal anticorrupción, respaldado por los informes demoledores de la Guardia Civil, sostenía que existía riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Nunca antes en la historia democrática de España se había visto a la esposa de un presidente tan cerca de ingresar entre rejas. La noticia estalló como dinamita en el corazón de la política. Los socios parlamentarios de Sánchez comenzaron a desmarcarse uno tras otro. Los separatistas catalanes aprovecharon para chantajearle con nuevas exigencias, conscientes de su debilidad extrema. Los podemitas callaban, temiendo que la caída del PSOE arrastrara también a su proyecto. Y los medios de comunicación, incluso los más serviles, ya no podían ocultar el escándalo. Portadas enteras, tertulias encendidas, editoriales exigiendo responsabilidades. España entera era un volcán en erupción. La oposición, oliendo sangre, empezó a preparar una estrategia de demolición total. Vox amenazaba con presentar una moción de censura, mientras el PP maniobraba para sumar apoyos y acelerar la caída del gobierno. Cada día que pasaba, la presión aumentaba, y Sánchez se hundía más en el pantano de su propio silencio. Lo más inquietante de todo es que las investigaciones no se detenían en Begoña. Las pruebas apuntaban directamente a la cúpula del PSOE, a ministros, a asesores, a empresarios de confianza. La mansión de Madrid no era un hecho aislado, era una pieza dentro de una red gigantesca que había saqueado millones de las arcas públicas. Y aunque Sánchez intentaba vender la idea de que desconocía las actividades de su esposa, nadie lo creía. Las pruebas eran demasiado contundentes: él estaba al tanto, él había sido parte del engranaje, él había mirado hacia otro lado mientras se acumulaba dinero sucio en su propia casa. En las calles, la indignación se transformaba en protesta. Manifestaciones masivas recorrían las principales ciudades de España, con pancartas que exigían Sánchez dimisión ya, y Begoña a prisión. La rabia era transversal: obreros, autónomos, jóvenes, jubilados.
Todos sentían que habían sido estafados por una élite política que predicaba sacrificios mientras vivía rodeada de millones robados. Y mientras tanto, en la Moncloa, el presidente se encerraba en reuniones interminables con sus asesores más fieles, buscando desesperadamente una salida imposible. Algunos le sugerían romper con Begoña públicamente, sacrificarla para salvar el pellejo. Otros le pedían resistir, aguantar, negar la evidencia y esperar a que el escándalo se diluyera. Pero el reloj político corría en su contra, y cada minuto que pasaba sin respuestas lo hundía aún más. La tercera parte de este escándalo deja claro que lo que está en juego no es solo el futuro de Begoña Gómez, sino la supervivencia misma del sanchismo. Si ella pisa la cárcel, el presidente se convierte automáticamente en un cadáver político. Si intenta blindarla, arrastrará consigo a todo el PSOE hacia un abismo del que tardará décadas en salir. Es un callejón sin salida, un laberinto sin escapatoria. El pueblo lo sabe, los jueces lo saben, los periodistas lo saben. La caída ya no es una posibilidad, es una certeza. La única incógnita es cuánto tardará en consumarse y de qué manera, con una dimisión forzada, con una moción de censura, o con un presidente acorralado que vea a su propia esposa ingresar en prisión mientras él se aferra patéticamente al sillón de la Moncloa.